Hola Diego, hola Hugo, un gusto saludar a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Hugo. Andrés, qué gusto tenerte acá. Para mí Igualmente sos Hugo. una eminencia del periodismo. Como dije, te conté recién por acá, me fuiste parte de mi tarea cuando era estudiante de, de periodismo. Eh, ¿qué, ¿Cómo es el sector de la prensa, los periodistas, cuando se da este golpe, cómo se sintieron? ¿Cuál era el ambiente de la prensa? Me imagino que pura felicidad, ¿no? Después de estar tan oprimidos por un gobierno dictatorial. Sí, totalmente. Yo creo que nosotros fuimos parte, por un lado, de forzar Ajá. la caída de Stroessner con una serie de publicaciones. El diario ABC ya estaba clausurado desde el 86, creo. Sí. Última Hora quedó como el puntal, digamos. Yanduti también, ¿verdad? Yanduti tenía una interferencia constante y luego también lo clausuraron. Ajá. Radio Cáritas era la única radio que tenía mucho espacio porque era bajo el mando de la Iglesia Católica. Última Hora se convirtió un poco en el puntal de la oposición. Muchos periodistas de ABC que quedaron sin trabajo vinieron a Última Hora a trabajar. Y logramos ir forzando, digamos, esa apertura. Y en los últimos tiempos ya no podían detenernos, ¿verdad? Informábamos sobre los exiliados, sobre la gente que había vuelto, las manifestaciones clínicas, la visita del Papa, etc. Y yo había vivido en Perú 2 años, volví en el 87 y me incorporé plenamente y ella nadie nos paraba, ¿verdad? Yo creo que en el libro que vamos a publicar están muchos de mis artículos de esa época y la gente se asombra porque decía, Claro. puede ser que hayas escrito artículos semejantes. tan fuertes, ¿verdad? En esa época Sí. y que te hayan dejado publicarlo. A propósito, ¿esos artículos están en esta obra que está en pantalla? Sí, Tiranosaurio reúne, bueno, mi idea era juntar 35 crónicas por 35 años, pero era muy largo, entonces tuve que sacar algunas. Creo que están más de Espectacular. 20 crónicas. Ajá. Desde el 79, que fue cuando yo empecé, y bueno, fui juntando un poco los artículos que hablan de distintas facetas de lo que fue la dictadura, la represión, los desaparecidos, pero también la vida cotidiana, cómo era vivir bajo el estronismo. Y termino no solamente con la caída de Stroessner, sino yo tuve la suerte de ir a hacer la cobertura en vivo Sí. de la muerte de Stroessner en Brasilia, entonces están mis crónicas también de esa. Mira un poco. Andrés. ¿Viste algún amigo cercano que haya sido víctima de la dictadura? Sí, claro, yo conocí a la mayoría digamos, de la gente, desde el maestro Alcibiades González del Valle, que fue creo que Alcibiades. 3 veces preso por sus notas valientes en favor de los campesinos, contra la corrupción, hasta, sí, muchos jóvenes compañeros de facultad, de movimiento. De hecho, yo militaba en movimientos de iglesia y en grupos políticos, entonces cada tanto yo mismo me libré porque yo me iba en mi Ajá. época juveniles a pintar, por ejemplo, abajo Stroessner, Viva la Libertad por las murallas y de repente venía la policía y si no corríamos a tiempo nos llevaban presos. Claro. Ahora- Pero la única experiencia fue a los 14 la que tuviste que te fuiste preso. Sí, recién. fue- Después lo que tuve claro. es, por una Porque- serie de notas por Campesinos Sin Tierra, llamaron al diario al director, el propio Sí. Stroessner lo llamó una vez, le dijo, para esto porque si no vas a tener consecuencias, y cortaron mis notas. Y luego me llamaron al Palacio, Sí. Aníbal Fernández era lo que sería el ministro de Información, y él me dio ahí una reprimenda, me mostró una carpeta, me dijo, acá está todo tu trayectoria. Yo quería mirar, pero nunca lo abrió, y me dijo, si no te cuidas, te vas a ir preso y puedes ser un Vos desaparecido. Mira sabés qué nivel, ¿eh? O sea, si vos te ibas preso ya te tenían marcado, entonces. Ponele Sí. que salías En- libre, en los pero años ya te 80 tenían atentos. En los años 80 era como ya más blando y sobre todo si era una figura conocida del periodismo, te cuidaban mejor, ¿verdad? Ah. El caso de Fernando Casenave y Félix Humberto Paiva, que eran nuestros jefes en Última Hora, porque un título en el 82 fue eso, no le gustó a Stroessner, le decía, Pilar se está muriendo. Lo dijo el país Chabón por el tema de que le abandonaban a Pilar a la inundación. Sí. Bueno, pusimos ese título y vino un policía, le llevó primero a Paiva, pero a él le tuvieron en la jefatura de policía en una pieza con baño privado, por ejemplo. Lo cual era muy distinto a no sé, el capitán Ortigosa que estaba en una piecita de 2x2. Sí. ¿Sabes por qué te 25 preguntaba años. lo de tu experiencia? Porque añadiste, cuando nos contaste ese suceso,
añadiste algo importante, por lo visto molestaba lo que la prensa manifestaba, ¿no? No, eso sí. Y es ahí donde, porque justamente estoy leyendo un libro que es Mensajes Presidenciales de Eligio Ayala, hay una parte donde dice Eligio Ayala, la prensa es el agente fiscalizador de un Estado, ¿verdad? Están así, ¿no? Sí, sí, de hecho Eligio Ayala es uno de los que más reivindicaron la libertad de expresión, entre muchas otras cosas. Creo que fue el mejor estadista que tuvimos en Paraguay, ¿verdad? Coincido plenamente. Ojalá tengamos a alguien más como él Sí. en esta época. Pero sí, o sea, obviamente la prensa incomoda a los poderosos. Tal cual. Y inclusive le molestaban los chistes que salían, que hacía Botti, que hacía Casartelli. Seguro que sí. Andrés, pero, sí. ¿era práctica también cotidiana en aquella época tener a chupamedias formando cuadras y cuadras para pasar la mano en el día de su cumpleaños Pasar al la mano presidente? no, porque Stroessner tenía un problema de enfermedad de la piel, entonces la mayoría de las veces no dejaba que nadie, entonces tenía que ponerse así como frente al rey, qué sé yo, Enrique III. De hecho, hay un video en YouTube que Sí. pueden ver de una de las convenciones, por ejemplo, para que vean a qué nivel llegaba el Claro, tema de los hacía chupamedias. 5 metros Sí. de Stroessner enfrente Sí. y agachando la cabeza al Y saludo. lo, y lo del que otro tuvo lado. que esperar Andrés para llegar a hacer ese gesto a esa persona, Exacto. horas seguro, ¿verdad? Bueno, pero eso equivalía a que después vos le pedías, no sé, un favor político para... Era así también, o sea, esa práctica Mucho ya estaba más- instalada, mucho de más que que si vos ahora. sos chupamedia tenés un cargo. Sí, lo de ahora es una caricatura de lo que era eso, Ah. ¿verdad? Pero esa era la, digamos... Y era tan así, Andrés, porque se habla mucho. Este video precisamente, ¿tiene audio? Bueno, ver. decía, era tan así, Andrés, cuando te agarraba la policía, ¿te pedía tu carnet de afiliación o no? Sí, hubo épocas muy duras. Una de ellas fue cuando le mataron a Somoza en el 80. Ujú. Y ahí comenzó lo que se llama Operación Rastrillo, porque Ah. el somozazo le tomó de sorpresa al estronismo, ¿verdad? Que se creía imbatible, que, Sí. bueno, entró Sí. una guerrilla y lo mató ahí al dictador y salieron, quedó uno que le pudieron agarrar, ¿verdad? Entonces empezó una operación terrible y me acuerdo que teníamos que enterrar, yo tenía el libro La vena abierta de América Latina, Eduardo Galeano, teníamos que encerrar debajo de la tierra porque venía la policía, revisaba todito y encontraba algo, Caperucita Roja, por ejemplo, porque Sí. decía roja ya era subversivo. Y bueno, esa fue una época terrible. Qué Y bárbaro. se te subían al micro con los fusiles y te decían cédula, cédula, cédula. No tenías cédula abajo o encontraba algo en tu mochila. Sí. Por ejemplo, el centro de estudiantes te dio algo contra la dictadura. Encontraba ese panfleto comunista, güeyuco, a ver, y ya te llevaban. Sí. El hecho de pasar, de ver el vehículo, la Caperucita Roja, generaba pavor. Claro que el sí. el hecho de mirar nomás. Sí, terror, pánico, ¿verdad? Porque sabía que era un poco lo que era el Falcon Verde en Argentina, ¿verdad? O Sí. sea, te chupaban con eso, como dicen Te los pregunto, curepas. mira, Oh. Hay otra cosa que se decía también de que Stroessner en su vehículo recorría la ciudad con sus ventanillas abiertas. A veces cerrada, generalmente cerrada porque ahí también se une con un tema, con mi libro anterior, Las orgías del general, que cuenta la historia, una historia que todos creíamos que era... Sí. que no era cierta, hasta que pudimos investigar y encontrar Mucha testimonios, evidencia. datos. Y él recorría los barrios de Asunción con el auto negro, a veces abierto, a veces cerrado, buscando niñas. Terrible. Y entonces las mamás, eso me cuenta decirle que su abuela le decía, entren, entren porque ya viene el auto negro. Sí. Porque realmente secuestraban niñas bárbaro. para tenerlas en varios lugares. Una de ellas la famosa Casa Perrier, donde le tenían tipo harén para el disfrute de Stroessner y de un qué entorno locura. de militares. Andrés, demasiado auto charlar contigo. El tiempo se nos va, el equipo digital también te quiere hacer una entrevista, pero recordar un poco el lanzamiento que se viene, Sí. una obra fantástica a la que titulaste ¿cómo? Tiranosaurio, Tiranosaurio. retrato periodístico de una dictadura. En realidad son 2 libros los que vamos a presentar este viernes 2 de febrero a las 19 en el auditorio Josefina Pla de la Universidad Autónoma de Asunción, que jugué casi 15 de agosto, cerca de la Plaza Italia. Es acceso libre, va a estar Ricardo Flecha con sus canciones, así que les invitamos. Bernardo Nelly Farina va a ser el otro grande, presentador, que escribió el mejor libro sobre astronismo que se Sí. llama El Último Supremo. Entonces vamos a conversar, vamos a hacer un debate de 35 años de dictadura versus 35 años de democracia. Hay gente que dice que la dictadura fue mejor que la democracia. Entonces vamos a debatir eso. Viernes, Les entonces, invitamos. ¿verdad? Viernes a las 19 horas.
En la UAA. Voy a estar Qué ahí. interesante. ¿Vos sabés Y que- el sábado, perdón, el Sí. sábado a la mañana con Benjamín Fernández Delgado presentamos otro el mismo grande. libro en Atirá, en Ah. un evento que él hace justamente sobre... Mira, gente joven, tienen que aprovechar a ver la experiencia, los años de trabajo, los que aman la comunicación, la historia con Andrés Colmán Gutiérrez y todas las figuras que acaba de citar, porque ustedes son parte esencial de lo que fue ese pasado y cómo combatieron. O sea, son la memoria viva, Hugo, porque por un lado podemos leer obras o descargar en un sistema digital que tiene supuesto. internet, pero acá le tenés a una persona que vivió, que es diferente, que te va a Sí. contar en primera persona lo que fue. Yo insto siempre a los jóvenes, lo mejor que puede hacer un joven es saber su historia. Tal cual. Saber su historia. Yo creo que eso es lo máximo para no volver a repetirla como dice la frase, ¿no? Sin duda Así alguna. es que para mí es realmente un placer, Andrés, tenerte acá. No, gracias a ustedes. Y felicitaciones. aprendemos mucho también a través de tu persona. Y ¿eh? felicitaciones por este valioso espacio de debate, de información, de abrir un poco la cabeza de la gente, que creo que se necesita mucho en esta época. Éxitos para este lanzamiento, ¿eh? Muy amable. Mucho éxito. Andrés Colmán Gutiérrez, periodista, investigador, escritor.